Hola a todos, todas quienes están acá presentes. Hay unas personas que se acaban de desconectar. Espero que se puedan volver a conectar ahora. Voy a poner mi cámara. Hola, buenas noches. Gracias por estar conectados con nosotros hoy, conmigo. Eh, a pesar de haber un partido de Colombia en este instante, hay unas personas que estaban ahorita en línea y se desconectaron. Entonces vamos a ver si se pueden conectar de nuevo. Entonces, en honor a los cumplidos, vamos a empezar este webinar. Mucho gusto. Mi nombre es Ángela Peña y yo soy fundadora de Armonía. Yo llevo trabajando hace muchos años, hace 10 años, en temas de propósito de vida. Mi inicio soy psicóloga y después me formé como coach. Y en mi formación como coach descubrí la maravilla del propósito como por los laditos. Y decidí que quería profundizar en el tema, pues llevaba muchos eh, años preguntándome sobre mi propio propósito de vida. Puedo decir que desde chiquita. Y eso me impulsó a investigar y a empezar a ver, bueno, por dónde podría yo apoyar a las personas a descubrir también su propósito de vida. Investigué muchas metodologías, leí muchos libros, hice cursos varios y de todo eso les voy a contar hoy y de una metodología específica que es, digamos, que las que está más cercana a mi corazón eh, por por su profundidad y por su efectividad también. Entonces les voy a compartir pantalla para empezar a contarles de qué se trata esto. Entonces, la idea es que yo les cuente un poco sobre cómo descubren su propósito de vida y qué metodologías tenemos para descubrir el propósito de vida. Como les contaba de mí y de mi trabajo con propósito, y les voy a ir contando más y voy a ir profundizando en esta historia de propósito de vida y mi propia historia en el propósito de vida, se los voy a ir profundizando poco a poco. ¿Bien? Armonía. ¿Qué es armonía? Antes de entrar en materia de propósito, armonía es una manifestación de mi propósito. Armonía es la manera en cómo yo decidí poner en marcha el propósito de vida, mi propósito de vida. Armonía está creada para que más personas puedan aprender a crear y a diseñar su cielo en la tierra y desde ahí ofrecemos diferentes herramientas para que eso sea posible. Entonces, sí, hay un chat para quienes están entrando y no conocen la plataforma de Zoom. Les explico algunas cositas antes de seguir. Y tienen una barra que usualmente se ve abajo de su pantalla, donde pueden poner su video, silenciar el micrófono, y bueno, hay otras funciones, pero digamos que es lo importante, y el chat, y tienen una forma de chatear. Entonces, si ustedes necesitan decir algo, preguntar algo, pueden abrir su micrófono o pueden enviar un mensaje por el chat. ¿Bien? Siguiendo entonces, después de este paréntesis, el propósito de vida responde a las siguientes preguntas, y es desde aquí que lo vamos a definir. El propósito de vida responde a las preguntas trascendentales, filosóficas que muchas personas se han hecho a lo largo de los años, desde siglos anteriores, y muchos filósofos han hablado sobre el tema del propósito de vida desde diferentes perspectivas. Nosotros, ¿cómo lo vamos a ver aquí? Vamos a responder a la pregunta sobre quiénes somos y respondemos a eso de una manera particular. ¿Qué nos apasiona
Y no solo que nos apasiona, sino con que nos sentimos fluidos, con que nos sentimos alineados. No todas las personas sienten grandes pasiones. Algunas personas se conectan más con el propósito cuando sienten fluidez o cuando sienten alineación. Y hay otras personas que se sienten definitivamente apasionadas. Depende de quién seas tú. Por eso están como todas esas formas de expresar y decir el propósito. Cuando estoy en propósito me puedo sentir fluido, alineado, apasionado. El propósito también responde la pregunta de ¿cuál es tu llamado? ¿Y cuál es la diferencia que vienes a hacer al mundo? Y también una más que no está ahí es cuál es el mensaje que vienes a dar, qué es eso que tú vienes a comunicar a otros de una manera que sea solo tuya y que realmente conecte a los demás con lo más profundo. No son mensajes superficiales, sino son mensajes que dejan como una huella o una semilla o una reflexión en las demás personas. Entonces, cuando estamos hablando de propósito de vida, estamos hablando de a qué venimos al mundo, para qué vinimos a este mundo. Y no importa si tú crees que que naces con algo ya y tienes que desarrollarlo, o sea, que naces ya con tu propósito dicho y tienes que desarrollarlo, o si crees que el propósito es algo que se va construyendo en el camino, o si crees que es una combinación de ambas. No importa en lo que creas, en realidad, puedes creer cualquiera de estas cosas. Las metodologías que yo te voy a contar y la metodología en la que voy a hacer énfasis sirve para cualquiera de esas visiones que tú tengas sobre tu propósito. Entonces, unas distinciones básicas que quiero poner acá es qué es y qué no es el propósito. ¿Qué sí es? El propósito es un camino, no es una meta. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene que ver que aquí no estamos hablando de objetivos, ni de los objetivos que hacemos en Año Nuevo. No, no queremos hablar de eso. Estamos hablando de algo más grande que unos objetivos o que una meta. No porque las metas y los objetivos no sean necesarios, sino porque lo que queremos es entender y ver que el propósito es un camino, es algo que se va haciendo, que se va construyendo, que una vez lo entiendes y lo descubres, lo vas andando. Y en el camino se te van a ir presentando diferentes formas y diferentes señales de cómo manifestar ese camino. Entonces, trasciende las metas, trasciende los objetivos. Obviamente, tiene objetivos y tienes metas dentro de un propósito grande, pero no es un objetivo per se o un propósito per se. ¿Bien? El propósito también es un servicio y una contribución, es decir, cuando hablamos de propósito, estamos hablando de cómo vamos a servir y cómo venimos a servir. Es aquello a lo que venimos a dar de una manera particular, desde nuestros talentos y desde nuestros dones, y cada uno tiene una forma de hacerlo, como nuestras huellas digitales. En mis búsquedas de propósito hace muchos años, una de las cosas que me encontré en Estados Unidos era una persona que te ayudaba a descubrir tu propósito de vida a través de las huellas digitales. Habían desarrollado como toda una metodología a través de un investigador del FBI. Se había retirado y él analizaba las huellas y trabajaba con las huellas en el FBI y se había dado cuenta que había unos patrones en las huellas. Entonces, si bien cada huella es única, según esta perspectiva, en tus huellas está escrito, relativamente escrito, cuál es tu propósito, qué es lo que vienes a aportar. Y menciono eso es porque finalmente, más allá de esta metodología, lo menciono porque finalmente, como nuestras huellas, el propósito puedes tener una huella similar con otra persona, pero ninguna huella es igual a otra. El propósito es lo mismo. Tienes tus huellas y vienes a dejar una huella en el mundo y es tu huella particular. Puede tener similitudes con las de otra persona, pero no va a ser lo mismo. Y lo que tú vengas a hacer es importante. O sea, yo estoy convencida de que lo que tú vengas a hacer a este mundo
como tú lo vienes a expresar, como tú lo vienes a experimentar, como tú lo vienes a realizar, es fundamental. Y va a hacer una diferencia. Y necesitamos más gente conectada con propósito, porque otro de mi convencimiento es que este mundo estaría mucho mejor si fuéramos más personas conectadas con propósito y viviendo desde ahí. El propósito también es la mejor forma de expresar quién eres realmente, porque vamos a ver cuál es tu esencia y cómo expresas eso que tú eres, que también tiene una manera particular, un sabor especial, un perfume especial, eso que tú eres es esencial. Nos pueden describir de muchas maneras y algunas de esas descripciones que hacen otras personas de nosotros pueden apuntar a esa esencia y otras no, otras son simplemente como esas fachadas que a veces utilizamos para ocultar, de hecho, nuestra verdadera esencia. El propósito además nos conecta con nuestro sentido de vida y sentido de vida es como en eso que profundamente yo sé que estoy, como la sensación es, estoy cumpliendo con lo que vine a hacer y estoy aportando, yo estoy siendo útil a algo o a alguien o una causa, a lo que sea. Entonces, como decía anteriormente, no es una meta, ya expliqué por qué. Se trata solo del propósito como verlo como una carrera laboral o como un plan de carrera. Puede ayudar enormemente a que tú veas desde dónde puedes aportar, desde dónde puedes dirigir o a dónde puedes dirigir tu carrera, tu vocación profesional, por supuesto que sí, pero no se reduce a eso. Entonces, no es solo eso es un pedacito de lo que te da el propósito y es un pedacito importante si tú eres una de esas personas que está preguntándose por propósito porque no sabe qué hacer y cuál es el siguiente paso y qué elegir en términos de cómo seguir su vida profesional. Entonces, obviamente el propósito te va a dar una información sobre eso, pero no se reduce solo a eso. Va a ser una visión mucho más amplia que solo tu carrera. ¿Mm? Y no es una excusa, pensé que aquí tengo chat. Denme un segundo, veo el chat porque creo que hay una pregunta. Tenemos una persona que no le está funcionando el audio. Deme un segundo, ayuda a esta persona y que está conectada como Galaxy. Galaxy, tienes que ver si estás conectada desde tu celular. Hay una opción que dice conectar audio con internet. Esa es la que tienes que elegir. Bien. Y si es desde otro lado, te desconectaste. Bueno, ya miraremos. Bien. Entonces, voy a seguir contándoles. Yo creo que también tengo que aprender a manejar esto porque a veces me embiste. Bueno, entonces, les decía que no se reduce a una carrera y no es una excusa. ¿Por qué digo que no es una excusa? Algunas personas ponen como excusa que no conocen su propósito y por eso son infelices, y otras personas ponen como excusa su propósito cuando lo conocen, de por qué no hacer ciertas cosas. Como, ay, no, pero si eso no está en mi propósito. Entonces, si te dices el propósito de ahí, desde ahí no has entendido nada. El propósito es, eh, el propósito es una guía. El propósito finalmente es una brújula que te va a ir indicando el camino. Y tú eliges. Y es importante que tú elijas cómo quieres vivirte este camino que te va indicando el propósito. Tú eliges cómo vivirte, tú eliges si haces caso o no a lo que, y ya van a ver a qué me refiero, a lo que a lo que tu corazón, a lo que tu guía interna, que es la que vamos a activar para poder descubrir el propósito, a tu guía interna te diga. Tú verás si decides o no.
pero siempre va a ser una elección tuya cómo vives tu vida. Entonces, el propósito, al contrario, tiene que ser como un apalancador para que tú encuentres tu felicidad, la manera como tú eres feliz y cómo puedes también contribuir a la felicidad de otros. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta ahí? Mientras se conectan otros, los que se han conectado y desconectado. Bien, vamos a seguir. Algunas personas, acá puede haber de todos los casos. Algunas personas llegan al propósito porque están en un momento de crisis, de transición o de cambio. Bien sea que ese momento de crisis, de transición o de cambio haya sido producido por una circunstancia externa, como una separación, o que se quedó sin trabajo, o que le tocó irse a vivir a otro lugar, fuera de la ciudad donde habitualmente vivía o del país donde habitualmente vivía. Es decir, hay cosas externas que a veces nos movilizan y nos llevan a unos cambios en donde nos sacuden de tal manera que empezamos a preguntar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? La muerte de alguna persona querida. Esos son momentos de crisis, de transición o de cambio, que son provocados por un agente externo. Hay otros que son más internos, que tienen que ver con, "Ay, ya no estoy tan cómodo con esto que estoy haciendo, o ya no estoy, ya no siento que esta relación sea para mí". O sea, que empezamos a sentir que hay algo que ya no es como era antes, ni como deseamos que sea. Y eso también son momentos de crisis, de transición o de cambio. Y a veces se nos mezclan todos, los externos y los internos. Entonces, pues esos son una bomba a veces en todo sentido. Y son los que tenemos que aprovechar para contestarnos también cuál es nuestro propósito de vida. Algunas personas pueden estar aquí porque están sintiendo un llamado. Un llamado es como un gusanito ese que te pica y te dice, eh, yo, yo estoy para algo más o yo quiero hacer algo. No sé muy bien qué es esto que estoy sintiendo, pero hay algo más, quiero algo más, me siento llamado a otra cosa o me siento llamado a hacer algo más grande. Muchas personas llegan diciendo, no, yo he hecho con mi vida lo que quiero, me va bien, tengo una buena vida, pero hay algo más grande que yo puedo hacer, hay algo más y me está faltando. ¿Mm? Entonces imagínense esto como cuando uno tiene antojo de algo y va a la nevera y la nevera está llena. Imagínense la nevera llena. Y uno abre la nevera llena de todas las cosas que nos fascinan. Y abrimos la nevera y decimos, uy, no, no hay nada que comer. Y la cerramos. Y decimos, "Mm, no hay nada que comer y ahí no está lo que quiero". Así un poco se siente el llamado, como hay algo que queremos, que no sabemos muy bien qué es, que aunque la nevera está llena, no lo encontramos ahí. ¿Bien? Algunos de ustedes también se pueden sentir profundamente curiosos o profundamente confundidos o ambas. Y esta curiosidad puede surgir, por ejemplo, del llamado o puede surgir de la crisis o del cambio en el que estén. O confundido eh, porque nos desconectamos. A veces nos desconectamos de nosotros mismos y no sabemos ya por el afán de la vida, por el trajín, por estar cumpliendo las expectativas de otros, porque en algún momento creíamos que era ir hacia el oeste y nos fuimos hacia el este. Por las razones que sean, podemos sentirnos confundidos. Entonces el propósito de vida nos da una muy buena alineación otra vez y nos ayuda a entender realmente para qué estamos acá. Otras personas pueden estar preguntándose y sintiendo la inquietud de reinventar su vida, de empezar algo nuevo, de hacer algo nuevo, de hacer algo distinto. Y eso también es una muy buena razón de por qué y para qué descubrir el propósito. Y hay algunas otras personas que pueden haber sentido que han perdido el sentido de vida.
que ya no, o que su sentido, que iban en una línea, en un sentido, y ya no es por ahí. Y necesitan ubicarse de nuevo en una sensación de, como dicen algunos, de desubique. Y lo que quieren es volver a tener ese sentido de vida. Entonces, el propósito que nos permite, el propósito, y si ustedes desean esto en su vida, este es el lugar. El propósito nos permite conectarnos con lo que amamos hacer. Y tal vez todavía no sepas qué amas hacer. O tal vez todavía no entiendas cómo lo que amas hacer se puede conectar con tu cotidianidad. Aquí puedes encontrar esa respuesta. El propósito te ayuda a vivir con fluidez y la sensación de fluidez es lo más parecido a la felicidad. Es lo que nos ayuda a conectarnos. De hecho, es como el paso hacia la felicidad, sentir que estamos en tranquilidad, en paz, donde todo funciona. Eh, Incluso cuando las cosas no funcionan, sientes que igual todo está siendo alineado hacia un norte específico, etcétera, etcétera. Entonces eso es fluidez. ¿Para qué más descubrir el propósito? Pues por supuesto, parte de lo que hacemos en propósito y parte de lo que se descubre en tu propósito tiene que ver con cómo pones al servicio tus dones y tus talentos. Entonces, la idea del propósito es que tú realmente puedas entender cómo poner al servicio tus dones y tus talentos, cómo usarlos de la mejor manera, con quiénes usar esos dones, etcétera, etcétera. Y esta es una de las que más me gustan a mí, que es conectar con la mejor versión de ti, porque de alguna manera envuelve a todas las demás. Y tiene que ver con tu esencia. El camino de propósito, como les decía antes, y acabo de decir la palabra, es un camino. Y este camino hace que tú cada vez seas mejor, mejor ser humano, mejor persona, que cada vez despiertes más a una conciencia ampliada, que te dé una puerta y una entrada a cosas infinitamente bellas de ti y que las puedes poner al servicio de los demás. Y finalmente eso nos ayuda a construir armonía en la vida. Y la armonía no es ausencia de conflicto y la armonía no es ausencia de caos. La armonía es la confluencia tanto del orden como del caos. La armonía tiene que ver con que puedas estar con los opuestos también, que así como puedes estar habitando en la tristeza, también puedas habitar tu alegría. Y hay veces nos cuesta mucho trabajo conciliar como en los opuestos, y la armonía tiene que ver con conciliar también los opuestos y entender que hacen parte del todo. Entonces el propósito también te permite eso. Les voy a hablar entonces, entendiendo como ese contexto grande de propósito, de para qué es, de qué es, eh, y de para qué nos sirve en la vida entender nuestro propósito. Sirve para eso y para más, para ayudarte si estás en una crisis, pero sobre todo una crisis emocional, o si estás en una crisis mental de para dónde cojo, o en una crisis espiritual. O sea, en cualquiera de esas, seguro te ayuda a salir de cualquiera de esas crisis. Y vamos a ver 3 métodos para conocer tu propósito. Y voy a hacer énfasis y voy a explicar uno específicamente. Pero quiero mencionar estos 3, porque digamos que eso les da a ustedes una idea de lo que tenemos, de lo que ustedes pueden conseguir en diferentes lugares, incluso con diferentes coaches, sobre lo que hay. ¿Sí? Y que ustedes puedan discernir también qué es lo que para ustedes es mejor y lo que mejor quieren. ¿Bien? Entonces, esta clasificación es una clasificación que hace uno de mis maestros en propósito, del cual les voy a hablar más adelante, que se llama Tim Kelly. Tim fundó un instituto que se llama The True Purpose Institute, que queda en Estados Unidos, en California, y es con quien yo me formé. Él habla del método indirecto y el método directo.
Y yo les voy a hablar de uno que yo he acuñado, que se llama el método intuitivo. Y les voy a hablar de esos tres y les voy a hacer énfasis en el método directo. ¿Bien? Y eso, pues esto suena muy raro, pero ahí tienen una imagen que es como una cueva con profundidad. Entonces, imagínense que esto tiene que ver sobre todo con profundidad. Entre más profundo, estamos llegando al método directo. Menos profundo es método indirecto. Y ya les voy a mostrar esto cómo funciona y de qué se trata. Entonces, este es un dibujito, y ahí apelo a mi psicología, esto es un dibujito básico de algo que en psicología se llama la psique. La psique, para quienes no son psicólogos y haciéndolo, digamos, sencillo, tiene que ver con todos nuestros procesos mentales, emocionales, espirituales. ¿Mm? Y en este dibujito, como ustedes lo ven, lo tenemos dividido en ego y en inconsciente. Y hay una rayita aquí. La rayita es clave porque nos va a ayudar a entender bien en qué consiste cada uno de los métodos. Entonces, les voy a hablar de qué es el ego desde esta perspectiva. El ego, desde acá, es la identidad, es la personalidad. No estamos hablando del ego de el ególatra, ni el cómo me las doy, ni el que es creído. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de tu personalidad, tu identidad, y la función del ego, y la principal función del ego, es garantizar tu supervivencia, es cuidarte y es protegerte. Lo que pasa es que el ego utiliza unos medios que no nos gustan mucho para eso, como el miedo. ¿Mm? Pero si tenemos un ego sano, eh, el ego sano nos ha permitido muchas cosas, a muchos de nosotros. O sea, el que tengamos conexión a Internet, por ejemplo, y un computador o un teléfono de donde conectarnos, está hablando que hay algo que hay algo en nuestro ego que hizo bien, porque hay una condición ahí básica, porque ahora esto está viniendo a ser casi más allá de lo básico que el ego logró satisfacer, está más allá de lo básico. Entonces el ego se preocupa porque tengas techo, porque tengas comida, porque tu familia y tus afectos estén bien, porque seas reconocido, porque aprendas. Esas son funciones del ego. Entonces, y es importante que lo entiendan así. Y acá abajo está el inconsciente. El ego además le gusta controlar, le gusta tener todo en cajoncitos y en orden y que pueda ser predecible. Al ego le gusta predecir. Al ego no le gusta que le desordenen nada, porque si le desordenan algo, se descoloca. Entonces, independientemente de qué tan organizado no seas en tu vida, para el ego es importante controlar. Cualquier ego. Es importante controlar, mantener ciertos límites y ciertas garantías de las cosas. Esa es la función del ego. Le gusta que las cosas estén en unos tiempos dados, que sean predecibles. Y en el otro lado tenemos el inconsciente. El inconsciente es atemporal, es decir, que todos los recuerdos que estén ahí los puedes acceder en cualquier momento porque es atemporal. El inconsciente es atípico, o sea, no opera bajo ningún tipo de predicción y es simbólico. Entonces, para el ego, el inconsciente, o lo que esté en el inconsciente, y dependiendo de quién seas tú, de cuál haya sido tu historia, de qué tanto trabajo personal hayas hecho, el inconsciente resulta más o menos amenazante. Para algunas personas va a resultar, eso es demasiado misterioso por allá, y para otras va a ser como, me gusta ese misterio, y algunos de ustedes lo pueden haber explorado por trabajos personales previos que hayan hecho, porque tienen una tendencia a eso,
porque sueñan un montón y han investigado sobre sus sueños, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que el propósito está en el inconsciente. Si lo tuviéramos clarísimo y si todos tuvieran su propósito súper claro es porque está en el consciente y es porque ya el ego lo tendría asumido. Pero resulta que no, que el propósito está en el inconsciente. Y como tal, tenemos que acceder a conocer el propósito allá en el inconsciente. ¿Bien? Entonces, volviendo a los métodos, cuando hablamos de método indirecto, lo que estamos hablando es que vamos a buscar nuestro propósito y a descubrir nuestro propósito desde aquí, desde el ego, desde los recuerdos que tengamos, de qué me gustaba a mí hacer cuando chiquito, eh, qué quería hacer cuando grande, cómo quiero que me recuerden cuando me muera. Todas esas preguntas que son importantes para propósito, no las estoy desestimando, se contestan desde acá, desde el ego. Y ese es el método indirecto. Cuando yo voy, hago ese tipo de preguntas, o algún coach o algo me pregunta sobre ese tipo de cosas, estoy investigando por acá. Y ese es el método indirecto. Es decir, me puede dar unas pistas de algunas cosas que del propósito hayan salido ya al consciente, pero no me da la información completa del propósito. Hay otra manera que es la que yo les dije, que es la intuitiva. La intuitiva es, imagínense que ustedes, entonces, en la primera, en el método indirecto, imagínense que ustedes están en la playa y de vez en cuando ven algún pescadito por ahí cerquita, a las olas más cercanas a la playa o alguno que salte por ahí. ¿Listo? Eso es el método indirecto. El método intuitivo es como si tú ya estuvieras en una barquita y te fueras a caretear. Y entonces ahí ves los peces y puedes sumergirte un poquito más y puedes ver algo de ese propósito con más claridad que en el otro método, que en el método indirecto. Y finalmente está el método directo, que ya lo que hace es conectarnos directamente con el propósito. Entonces, depende de tu curiosidad, de tus ganas, pues vas a querer profundizar más o menos en tu propósito. La medida entre más curiosidad e incluso más confusión haya, muy probablemente vas a querer profundizar más. Por tanto, es mejor que hagas un trabajo de método directo. ¿Bien? Si está más o menos la cosa, de pronto con el intuitivo es suficiente. ¿Bien? Y el método indirecto si no es para ninguno que esté acá. O sea, que estén aquí conectados es porque tienen suficiente curiosidad para indagar un poco más y para caretear o para bucear. Porque si nos vamos al método directo, si nos vamos a conectar ya con ese propósito, es porque vamos a bucear. Entonces, les voy a contar qué es eso de bucear para encontrar el propósito. Y ese método es el del True Purpose Process. Es de Tim Kelly, como se los mencioné anteriormente, y él tiene un instituto que se llama True Purpose Institute. Y yo me formé con él hace 10 años, entre 9 y 10 años. Me formé con él, hice el proceso de propósito con él, hice la certificación para facilitar este proceso, ya sea para personas individualmente o en grupos, en colectivo, y para organizaciones. Entonces, tengo todas esas certificaciones con este método, además de todos los métodos que les conté que ya había estudiado. Entonces, ¿de qué se trata esto de sumergirnos allá y bucear a descubrir el propósito? ¿Cuál creen ustedes que es la mayor barrera por la cual no conocemos nuestro propósito? ¿Cuál creen ustedes que es la mayor barrera? Si pueden ahí por el chat, buenísimo. O si quieren destapar su micrófono. ¿Alguno? ¿Cuál creen ustedes que es la mayor barrera por la cual la mayor parte de las personas no conocemos con claridad cuál es nuestro propósito? ¿Alguna hipótesis?
Bien, entonces les voy a contar cuál es la razón. La razón, acá hay una persona que dice algo. Voy a tocar compartir, las creencias. Mantener la mente lógica, movernos desde lo que indica la sociedad. Bien, estamos bien, por ahí es. Tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con estar muy desde la mente lógica, que es la preferencia del ego. Y por supuesto, eso está atado a los miedos. Entonces, mucho de lo que nos pasa es que tenemos miedos por los cuales no nos podemos conectar. Miedos que incluso ni siquiera conocemos. O sea, muchos de esos miedos, ahí sí, son inconscientes. Entonces, tampoco los podemos acceder rápidamente ni trabajar rápidamente para que esos dejen de estar. Entonces, parte de la razón por la cual no podemos acceder a esa información de propósito tiene que ver fundamentalmente porque esta barrera que yo les mostraba acá, voy a volver aquí, esta barrera que yo les mostraba acá, está hecha de lo que uno de ustedes dijo, de creencias, de nuestra rigidez, que se adquieren en nuestra rigidez, y está hecha de miedos. ¿Bien? Entonces, no porque las creencias no hay creencias ni buenas ni malas. Cualquier creencia que esté ahí es porque en algún momento nos sirvió. Lo que pasa es que hay creencias que tienen como fecha de expiración y dejan de servirnos, ¿sí? Dejan de servirnos en un momento dado, cuando queremos hacer cosas más grandes, cuando queremos crecer, cuando queremos expandirnos, esas creencias pueden llegar a ser limitantes. Entonces tenemos miedos y tenemos creencias limitantes. Y esa barrera está acá, está hecha de eso. Entonces, cuando hablamos del método directo del True Purpose, lo que estamos diciendo es, vamos a levantar esta barrera. ¿Mm? Cuando trabajamos el método intuitivo, lo que hacemos es como hacer como un huequito para meternos ahí. Cuando trabajamos el método directo, vamos a quitar la barrera. Vamos a decir, imagínense que vamos a pasar por un peaje y cuando el peaje se levanta, cuando pagamos el peaje, la barra se levanta. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Igualito, vamos a hacer que la barra se levante. ¿Para qué? Para ir a esa información y a consultar esa información de propósito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asegurar que el ego se sienta tranquilo con esa búsqueda, con ir a buscar el propósito. Entonces, yo no sé si ustedes han buceado o no, pero funciona muy parecido a esto. Primero, o sea, si no sabes bucear, no te van a mandar de una a que te sumerjas 10 metros o 12 metros en el mar. Eso no va a pasar, eso sería irresponsable. Y además, muy probablemente te asustarías. Entonces, lo primero que hacen es enseñarle a respirar, enseñarle cuáles son todos esos aparatos, qué hacer en un caso de que se te zafe el oxígeno, cómo lo recuperas, o sea, como que te dan una serie de elementos para que te sientas seguro, para que te puedas después ir a sumergir, lanzarte de la lancha y sumergirte. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear unas condiciones de seguridad para que el ego diga, ok, esto no está tan difícil. En otras palabras, también es como un arnés de seguridad. Cuando los trapecistas están haciendo por allá todas sus maromas y tienen un arnés de seguridad. Entonces vamos a crear un arnés de seguridad para que el ego diga, ok, bien, si me garantizas que no me va a pasar nada malo, o que por lo menos sea una caída, algo la va a amortiguar, entonces nos sumergimos a buscar ese propósito de vida. Si el ego nos dice, sí, listo, nos vamos a sumergir a buscar ese propósito de vida, nos sumergimos. Si el ego nos dice que no, que todavía no se siente listo, no lo hacemos. ¿Ok? Eso
Eso es clarísimo. Hasta que el ego no se sienta listo, no nos sumergimos a buscar el propósito. Y el ego no se puede sentir listo por diferentes maneras. A algunos de ustedes les debe haber pasado que cuando están tomando decisiones de esas fundamentales en la vida, empiezan todas sus voces internas a hablar y a opinar. Y no es que estén locos, eso fue como parte del proceso. Entonces una voz, no sé, por ejemplo, que le están ofreciendo un trabajo fuera del país. Entonces una voz va a decir, no, pues es una súper oportunidad, buenísima, vámonos. Otra voz puede decir, ay, sí, pero la familia, los amigos, volver a empezar de la nada. Otra puede estar diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Y lo económico? ¿Eso sí será bueno? ¿No será? ¿Será que uno se puede vivir con esos sueldos ya en este otro país? Otra va a decir, no, láncese de una, que sí, esas voces internas que tenemos, sobre todo cuando vamos a tomar decisiones y que tienen mil consideraciones, son estas bolitas que están aquí pintadas y son esas partes del ego o voces internas del ego. Como el angelito y el diablito en las caricaturas, que te dicen, haz esto, no, no lo hagas. Así, igual. Entonces, a veces estas voces, estas partes no están tan de acuerdo con descubrir el propósito y hay que alinearlas. Entonces, dedicamos tiempo a eso. Hasta que el ego esté tranquilo y nos diga, listo, vamos a buscar el propósito, nos sumergimos. Una vez nos sumergimos, y esto tiene una razón fundamental, y es la siguiente. Si nos sumergimos sin que el ego haya dado su permiso, literalmente, sin que nos haya dado su permiso, no vamos a poder entender esa información de propósito, no vamos a recibir la información, va a haber un bloqueo acá, o si recibes alguna información, después va a haber como un saboteo interno. Es como cuando decidimos hacer algo pero no estamos del todo convencidos y después a veces nos patraciamos o nos autosaboteamos, ¿bien? Entonces surge algo así, algo parecido. Pero si nos dice que sí, que adelante, vamos allá a ver ese propósito. ¿Recuerdan que les dije que el inconsciente era simbólico? Entonces necesitamos traducir esa información. De pronto algunos de ustedes han soñado y recuerdan sus sueños, pero no entienden bien sus sueños. La razón por la cual no los entienden bien es porque esa información es simbólica. Entonces, necesitamos un traductor, porque en realidad queremos entender bien esta información de propósito. Entonces necesitamos un traductor de esa información de propósito. Y ese traductor lo vamos a llamar fuente confiable. La fuente confiable tiene características espirituales, es algo en lo que tú crees profundamente, que sabes que te va a responder a todas las preguntas que tú le hagas de propósito y que esa información es verídica, es confiable. Les voy a poner ejemplos de fuentes confiables. Están unas internas, como el alma, la voz interior, el corazón, la intuición, el yo superior. Esas son internas, que solo yo puedo consultar. ¿Bien? Y yo siento que están dentro de mí. Hay otras fuentes confiables que son universales y usualmente son externas, como Dios, los ángeles, Krishna, Buda, María, Jesús, el Espíritu Santo, el universo, la energía, la naturaleza. Esas son fuentes confiables externas y que si cualquiera de ustedes, si cree en Dios, pues le puede consultar a Dios. Y están las fuentes confiables personales externas, que puede ser un familiar que haya sido muy cercano y murió, o el ángel de la guarda. Cada quien elige cuál es su fuente confiable y está enteramente relacionado con las creencias propias.
Y por eso el nombre genérico de fuente confiable, porque aquí no se trata de en qué crees tú y si lo que tú crees es mejor que lo que yo creo o no se vale creer en eso, sino respetamos profundamente la creencia de cada quien y con lo que cree que se puede conectar para poder indagar y traducir esa información que está en el inconsciente sobre propósito. Que la fuente confiable nos sirve como un conector. Y utilizamos diferentes formas o métodos para sacar esa información de propósito y preguntarle a la fuente confiable. Algunos de estos métodos son conocidos por la mayoría de las personas, no necesariamente las que utilizan. Y hay otros métodos que son novedosos y que se ensayan durante el proceso. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos una vez le consultamos a la fuente confiable sobre el propósito es preguntar, preguntar, preguntar mucho sobre nuestro propósito de vida y hay una manera particular de preguntar y ahorita les digo cuál es. Y una vez preguntamos y nos aseguramos que no sea una parte del ego la que está ahí interfiriendo, sino que realmente es nuestra fuente confiable y realmente esa información es la que está en el inconsciente, pasamos a crear unas declaraciones de propósito. Las declaraciones de propósito no son tu propósito, pero te ayudan enormemente a anclarlo, a entenderlo. Declaraciones de propósito son como son las frases claves que van a describir y van a contener como el titular de lo que es tu propósito y que te ayudan enormemente a tomar decisiones, a entender por dónde es el camino cuando estás en duda. Después de eso, hacemos un plan de manifestación. Es decir, ¿cómo nos vamos a comer esto? ¿Cómo vamos a llevar a la vida real toda esta información? ¿Cómo la vamos a hacer útil? ¿Cómo va a ser esto útil para el momento de vida en el que estoy? Para las decisiones que estoy tomando o que quiero tomar. Entonces hacemos y dedicamos un tiempo a hacer un plan de manifestación para que puedas llevar toda esta información de tu propósito que se va revelando, la puedas llevar a la práctica. ¿Mm? Y la puedas hacer real, que no se quede como un saludo a la bandera y un taller más, sino que realmente lo puedas poner en práctica. Entonces, lo que hacemos en un proceso de propósito personal o colectivo tiene que ver con descubrir nuestro propósito, y llamamos descubrir, es porque realmente es ir viendo las pistas que están ahí para que se revele aquello que está en mi inconsciente a través de mi fuente confiable. Cuando preguntamos por propósito, no preguntamos así, ¿cuál es mi propósito? No, vamos a contemplar 4 aspectos del propósito. Y esos 4 aspectos son la esencia, la bendición, la misión y el mensaje. La esencia es la cualidad de tu ser. Es eso que tú irradias, que nadie más irradia como tú. Es tu perfume. Y es lo que te permite atraer a las personas, a las cosas, a las organizaciones para las que tú estás diseñado. La bendición es el proceso transformador que vienes a realizar. Todas las personas tenemos un proceso transformador que hacemos con otros. Entonces, la esencia es puro ser. La bendición es hacer. Y ese proceso transformador lo vienes haciendo desde pequeño. Lo que pasa es que eso se va sofisticando a la medida que crecemos, que nos formamos, que estudiamos, que tenemos experiencias de vida. ¿Mm? Pero hay una base ahí fundamental que hacemos desde que somos chiquitos. El propósito, la bendición, perdón, o la bendición en estos términos de propósito de Tim Kelly, está relacionado entonces con un proceso transformador, como que entra una cosa y sale otra. Alguna cosa que me fascina hacer y es ir a las plantas industriales. Y las plantas industriales eh, tienen no sé, tienen algo que me fascina y creo que tiene que ver con esto, con el proceso transformador, porque tú puedes ver cómo transforman las cosas. Y yo recuerdo mucho una de las plantas a las que he ido,
La de Corona. Y la de Corona, creo que todos acá son de Colombia, ¿cierto? La de Corona es de, trabaja en arcilla y hace con eso, pues, con esa materia prima, con esa cerámica, hace de todo. Y yo vi cómo hacían las vajillas. Entonces uno ve un montículo de arena y de tierra y todo, y de cerámica, pues en proporciones gigantescas. Y después de eso pasa por unas también proporciones gigantescas por máquinas de, por agua y después por unos tipos de horno, después por un moldeamiento, entonces si van a hacer una vajilla, pues por el moldeamiento de cada una de las piezas de la vajilla, después pasa otra vez por horno, por pintada, para que las, sí, por pintada, después de eso hay un control de calidad, después de eso hay un empaque, después otra vez hay un control de calidad, etcétera, etcétera. Lo bonito de esto y de este proceso, que es la bendición, es que transforman arcilla en vajilla y pasa por un proceso. Entra A y sale B. Así es nuestra bendición con las personas, con los objetos también. Algunos artistas, su bendición está como en eso. Em, con los equipos de trabajo, con las organizaciones, con los procesos. Entra algo y en el proceso hacemos cada uno de nosotros algo que lo transforma. Entonces, esa es la bendición. Y para quienes están preocupados por temas laborales, la bendición es donde está la respuesta eh, más rica para saber y orientarse en lo laboral. ¿Mm? Aunque recuerden que el propósito no es solo eso. ¿Bien? La misión es la tarea grande que vienes a cumplir, como la de misión imposible. La tarea, esa es gigante, gigantesca, que en Misión Imposible creo que me dijeron que ya iban en la 8, o sea, imagínense, montón. Entonces, una vez cumples la misión, eh, espérense que Angélica no puede escuchar, está diciendo, creo que se escucha. Angélica, si no puedes escuchar, mira tu audio si entraste por el celular. Mira que estés conectada por internet y si no, revisa tu audio en el computador para poder escuchar, pero no me está escuchando, para poder hablar. Ya te escribo por acá. Entonces, denme un segundo, le ayudo acá a Angélica. Bien. Perdón, aquí me ocupo de la tecnología. Sigamos por aquí. Entonces les decía que la misión es como la de Misión Imposible, si deciden aceptarla. Y es una misión grandota como la de Misión Imposible. Grandota, Misión Imposible que es como, eso es de evitar la guerra nuclear o cosas así. Así de grande es la misión. Que tiene que ver con tu gran contribución, con eso que vienes a dar generosamente y que lo haces a partir de tu esencia y de tu bendición también. No es como una cosa eh, que incluso no estés haciendo ahora. Puede ser que la estés haciendo sin darte cuenta y sin saber qué es tu misión. Y el mensaje, que es el otro componente del propósito, desde esta perspectiva de Tim Kelly, es lo que vienes a transmitir, es aquello que tú vienes a comunicar y que vienes a comunicar, como les decía anteriormente, desde el corazón. ¿Mm? Pensé la yo acá, Angélica.
Em, entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre estos componentes o sobre lo que expliqué del método? ¿La fuente confiable o algo? ¿Alguna pregunta? La pueden hacer por chat si quieren. ¿Está clarísimo? ¿Todo? Bien. Entonces, voy a continuar. Cuando entonces tenemos las respuestas a esencia, bendición, a misión y a mensaje, o por lo menos solo la esencia y de la bendición, tenemos una gran cantidad de información sobre quiénes somos y lo que venimos a hacer y cómo venimos a transformar este mundo y a transformarnos a nosotras. Porque en la bendición, Angélica, lo logras. Ah, no. Porque en la bendición está también nuestra medicina. Es decir, está aquello que nosotros también necesitamos. Y mucho de lo que nos puede haber aquejado en la vida, cualquier cosa que ésta sea, la vamos a encontrar en nosotros mismos, porque como las serpientes, que uno el- la contra para el veneno de la serpiente viene de la misma serpiente, es igual con nosotros. Nuestra contra para nosotros mismos y para nuestra experiencia de vida está también en nosotros y tenemos nuestro antídoto con nosotros y ese antídoto se encuentra fundamentalmente en la bendición, en general en el propósito y en andar el camino del propósito, pero fundamentalmente en la bendición. Entonces, cuando estamos conectados con propósito, cuando logramos entender para qué estamos en este mundo, también vamos encontrando cómo nos vamos sanando, integrando y comprendiendo nuestra realidad y cómo nos vamos haciendo también más libres de los dolores, del pasado, de las preocupaciones futuras. Y empezamos a entender que es construyendo con lo que tenemos, con lo que vinimos, porque estamos muy bien equipados, a construir aquí y ahora, desde nuestro propósito. Entonces, la medicina está en nosotros y para el resto de quienes nos rodean, dependiendo de a quién vaya nuestra bendición. Así que este es un proceso maravilloso por el cual muchas personas han pasado. Este proceso, como les decía al principio, y para quienes no me oyeron porque no están conectados aún, lo llevo realizando desde el 2009 y en este trabajo, primero muy de la mano de Tim Kelly y ya después por mi cuenta, pues siempre trabajando y en contacto con él, pero fundamentalmente por mi cuenta y acuñando también otras experiencias de propósito y otras metodologías que había investigado con anterioridad. Para las personas que también se conectaron más tardecito, eh, todo esto lo estamos haciendo y promocionando a través de mi marca Armonía. Y Armonía es la manifestación de mi propósito. Es una forma como yo pongo mi propósito al servicio de los demás. Y parte de mi propósito, como ustedes se darán cuenta, es conectar a las personas con su propósito de vida. Y eso es porque hay una misión más grande que tiene que ver con unir el cielo con la tierra, con que las personas puedan vivir el cielo en la tierra. Y esta es una manera que yo he encontrado para que cada uno de nosotros por lo menos tenga su pedacito de cielo en esta experiencia de vida, en este planeta que llamamos Tierra. Entonces, de las metodologías que les expliqué, si están interesados en profundizar, si están interesados en ahondar en ustedes mismos, en meterse y sumergirse en propósito,
allá desde el inconsciente. Este taller, vamos a tener un taller del 9 de noviembre al 11 de noviembre, ya les digo cómo es el itinerario, y el 24 de noviembre, 3 horas. Entonces, el 9 es de 5:30 de la tarde a 8:30 de la noche, que es en Bogotá. Sábado y domingo de 8:30 a 6 de la tarde. El lunes descansan porque es agotador, en realidad, es un proceso muy profundo. Y el 24, sábado de noviembre, nos conectamos por este medio de 9 a 12 y tenemos como la última sesión de todo este proceso. Y esa es una forma de descubrir tu propósito de vida en colectivo, en taller. Es un taller cuidado, es un taller que lleva haciendo mucho tiempo y que tiene resultados maravillosos. Y cuando lo hacemos con otros, pues en realidad nos sentimos menos solos y menos locos. También está la posibilidad de hacerlo uno a uno, personal, y ese lo aconsejo para aquellas personas que sientan que necesitan trabajar otros temas más a profundidad adicionales que solo su propósito. Esas son como las dos grandes opciones que les ofrezco. Y también para quienes dicen, no, todavía no estoy listo para profundizar en mi propósito tanto como irme por allá a bucear. Cuando me dicen, no, todavía no estoy listo para bucear, pero me gustaría caretear, pues tenemos el ebook que está disponible gratuitamente para ustedes. Si no lo tienen todavía, no se han inscrito todavía, por supuesto que se pueden inscribir y después les mandaremos a cada uno de ustedes ese link, si así lo desean, para que se inscriban y reciban. Y si quieren por acá, pónganme en el chat quién quiere y le mandamos el link para que tengan ustedes acceso al ebook, que ese no te va a llevar a la profundidad, pero sí te lleva a caretear, si lo haces de manera juiciosa. Si tienen algún comentario adicional, bienvenidos todos. Y tengo acá, ahorita les pongo mi contacto. Listo, Pilar, ¿tú quieres el ebook o quieres mensaje o quieres información del taller? Pónganme taller o ebook para yo decirles, mandarles. Listo. Y acá está mi correo si necesitan algo más. Bueno, si quieren algo más, necesitan algo más, si tienen inquietudes, ahí está mi correo para que me puedan escribir. Yo contesto con mucho gusto. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí, incluso compartido de Colombia por ahí, que creo que hicieron gol y todo. Listo, Carolina, yo te mando. Estamos aquí. Pilar y Carolina. Bien, perfecto. También pueden encontrar información en las redes. Carolina. Pueden encontrar información en las redes, tanto en Instagram como en Facebook. Y la página está en reparación, entonces, pero se las voy a poner, pero para que sepan, está en reparación. Es que no, en este mundo no se está exento de impases. Entonces, he tenido varios con la página. Pero bueno, aquí está igual. Yo creo que a partir de la próxima semana la pueden consultar. ¿Bien? Ahí está toda esa información. Tienen mi correo. Y estoy a su servicio siempre para quienes quieran conectarse con su propósito y sobre todo para quienes tengan la inquietud de poder construir un mejor lugar para sí mismos y para quienes los rodean. Y de esa manera yo creo que vamos construyendo pequeños pedacitos. En la medida en que administremos bien el nuestro, con solo eso estoy segura que podemos hacer de este un mejor lugar para vivir.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias y cuídense mucho. Tengan una feliz noche.